El Exorcista, una de las películas de terror más trascendentes de la historia. Ganadora de 2 premios Oscar, 4 Globos de Oro y un premio Saturn. En esta película, dirigida por William Friedkin, somos testigos de la posesión de Regan, una niña de 12 años, a la cual se le practicará un exorcismo. Esta película está basada en el libro homónimo de William Peter Blatty, el cual se inspiró en una historia real publicada a finales de agosto de 1949 en el Washington Post. Esta noticia indicaba que un joven de 14 años fue sometido a una serie de exorcismos para extirparle un demonio. Debido a su edad, la identidad del poseído se protegió, llamándolo con el alias Roland Doe. Y esta es su historia. Roland Doe nació el 1 de junio de 1935, de familia luterana de origen alemán. Fue hijo único, por lo que en su niñez se relacionaba mucho más con sus parientes adultos para jugar. Entre estos destacaba su tía Harriet. La tía Harriet, apodada también Tilly, era una espiritista, y una de sus actividades favoritas era hacer sesiones con la Ouija para contactar con espíritus y seres del más allá. Roland era muy unido a su tía. Ella le enseñó todo lo que sabía acerca del mundo de los espíritus y el uso de la Ouija, e incluso regaló su propia Ouija al niño. Ya en su adolescencia, Roland tenía dificultades para hacer amigos. Algunos lo calificaban como problemático y con poca concentración, pero para el joven lo más importante era la amistad con su tía. El 15 de enero de 1949, los padres de Roland empezaron a escuchar extraños ruidos en la casa, ruidos similares a rasguños dentro de las paredes. Por más explicaciones que se quisieron buscar, realmente no había ninguna. Para la madre de Roland, era como si la casa estuviera poseída. Lastimosamente, la tía Harriet murió, solo 11 días después de empezar a escuchar los extraños sonidos. Roland, con el corazón roto por la pérdida de su ser querido, decidió contactar con su tía desde el más allá. Jugó con la Ouija, pero no obtuvo respuesta alguna, o al menos eso creía él. Los ruidos extraños se incrementaron en la casa. Ya no solo eran los rasguños, sino que se escuchaban fuertes pisadas, especialmente sobre la cama de Roland. Era posible escuchar golpes en la pared, los cuales asustaban a toda la familia. En un momento dado, la madre de Roland gritó: «Tilly, si eres tú, golpea 3 veces». Y entonces, incrédula, la madre gritó: «Tilly, si eres tú, golpea 4 veces». En ese momento, la familia pensó que, en efecto, era el espíritu de la difunta tía quien provocaba esta peculiar situación. Pero, ¿por qué molestar a su querido sobrino? ¿O es que acaso no era el fantasma de la tía Harriet, sino algo más aterrador? El ambiente en la casa empeoraba cada día, ya no solo por los misteriosos sonidos. No, eso fue solo el comienzo. Las luces comenzaron a encenderse y a apagarse solas. Algunos objetos, como jarrones, levitaban y volaban por las habitaciones. Los muebles, como sofás y sillas, comenzaban a moverse solos, como si algo los arrastrara. En algunas habitaciones era inevitable sentir un olor terrible a excremento y desagüe. Las figuras religiosas, como cuadros de Jesús y crucifijos, caían de las paredes como si los golpearan por detrás. A mitad de la noche, mientras Roland dormía, la cama se sacudía sola. Descansar era más difícil para el adolescente. Pero la gota que derramó el vaso sucedió una mañana en la escuela. Roland sentía cómo su pupitre se movía y arrastraba. Para su profesor, era el joven quien provocaba esto. Adicionalmente, muchos de sus compañeros decían que los cuadernos, lápices, cualquier cosa sobre el pupitre del adolescente salía volando. Pero Roland estaba bastante asustado. Toda la situación lo abrumaba. Como resultado, dejó de ir a la escuela.
Las siguientes noches, Roland sufrió con terribles pesadillas y escuchaba voces aterradoras. Los padres ya estaban cansados de la situación. No sabían qué pasaba exactamente con su hijo. Decidieron llevar a Roland al doctor, pues pensaban que tal vez el joven tenía epilepsia o el síndrome de Tourette, algo que pudiera explicar por lo que estaba pasando. Pero los resultados fueron todos negativos. Roland estaba sano. Entonces cambiaron de especialista. Fueron a un psiquiatra, pues podría ser un problema de salud mental, como depresión o esquizofrenia. Pero nuevamente no se encontró nada. Sin más opciones, los padres de Roland acudieron a su pastor luterano, el reverendo Luther Miles Schulz, el cual se sentía algo escéptico de toda la situación, pero quiso saber qué pasaba. Lo primero que se hizo fue sacar a Roland de su casa por una noche, para descifrar si los sucesos paranormales provienen de la casa o si están sujetas al muchacho. Para esto, Roland pasó la noche del 17 de febrero en la casa del reverendo, para ser observado. Al apagarse las luces, la cama del joven empezó a sacudirse como de costumbre. El reverendo sospechó que era el muchacho quien movía el mueble, así que lo cambió a un sofá en la sala. Cuando todo parecía calmado, el sofá empezó a agitarse de tal forma que dejó al chico tirado en el suelo. Sin opciones, el reverendo sugirió que durmiese solo sobre el colchón en el piso, pero como es de imaginar, tampoco funcionó. En este caso, el muchacho fue arrastrado hasta debajo de la cama y empezó a golpear su cabeza contra la base de la misma. Luego de esa noche, Roland regresó a su casa, donde los siguientes días despertó con marcas y arañazos por todo el cuerpo. El reverendo confirmó sus sospechas. Había algo demoníaco con Roland. Preocupado por la situación del muchacho, el reverendo Miles sugirió que se realice un exorcismo, pero que se necesitaría ayuda de la Iglesia Católica, ya que ellos tienen mucha más experiencia con este tipo de situaciones. El sacerdote Albert Hughes sería el encargado de conocer al muchacho para evaluar la situación. De este encuentro, el sacerdote señala que el ambiente de la habitación en la que estaba Roland era frío. La temperatura era baja en comparación al resto de la casa. Las botellas de agua bendita se quebraron cerca al muchacho. Y finalmente, lo más espeluznante, con una voz diferente a la habitual, Roland dijo al sacerdote: ¿Por qué me molestas, sacerdote de...? Con toda la información y lo visto en esa corta entrevista, el padre Hughes se convenció de que el niño estaba poseído por el demonio e inició los trámites necesarios para la realización del exorcismo. A inicios de marzo, el padre Hughes llevó al adolescente al hospital de la Universidad de Georgetown, una institución jesuita. Ahí realizaría el exorcismo. Ataron a Roland a la cama antes de iniciar el ritual, pero a la mitad logró liberarse de las ataduras. Sacó un resorte de la cama. Con este, el joven logró lastimar al sacerdote en todo el brazo, de hombro a muñeca, necesitando una sutura de 100 puntadas. En consecuencia, Roland regresó al hogar con su familia. Los siguientes días, el adolescente se percató de la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo y de una inscripción con sangre en su pecho, que decía San Luis, lugar donde tenía parientes y, más importante aún, donde la tía Harriet había muerto. La familia de Roland vivía en el condado de Prince George, en Maryland, pero dado el mensaje en su pecho, decidieron moverse hacia San Luis, Missouri, donde se quedarían en la casa de unos tíos. Los parientes del muchacho se preocuparon por la situación, ya que por las noches se escuchaban los gritos de voz gruesa del muchacho. Fueron testigos de cómo las cosas salían volando y veían horrorizados cómo la cama temblaba. Uno de sus primos, intranquilo por todo esto, contactó con uno de los profesores de la Universidad de San Luis, diciendo que hay algo espiritualmente malo en el joven. El nombre de este profesor era Raymond Bishop, un padre católico. Intrigado por el caso, el padre Bishop decide observar al muchacho, contando con el apoyo del padre William Bowder. Mientras Roland se preparaba para dormir, fueron testigos de toda la actividad paranormal.
su aversión por todo lo sagrado, su voz gutural, los movimientos de la cama y los objetos que salían volando. Los sacerdotes contactaron inmediatamente al arzobispo para realizar un exorcismo completo. Se asignó al padre Bowdern como encargado del ritual, pero sería apoyado por el padre Bishop y también por el padre Walter Halloran. Las sesiones del exorcismo comenzaron en marzo 16. A los pocos minutos de comenzar el ritual, aparecieron rasguños en los brazos de Roland. El muchacho gritaba de dolor. Cuando los sacerdotes se dieron cuenta, el joven tenía escrito en el pecho la palabra infierno, como si se hubiese hecho con fierro caliente. Luego de 9 horas, Roland, totalmente exhausto, se desmayó. Para los sacerdotes era obvio que esto no había acabado y que debían realizar este proceso nuevamente. Ya habían pasado 3 noches seguidas de sesiones de exorcismo. Roland estaba rabioso, gritaba y se retorcía con fuerza. Incluso mordió a las personas a su alrededor. La siguiente sesión de exorcismo sintió muchas ganas de vomitar y cuando lo logró se sintió aliviado. Pensó que era el demonio abandonando su cuerpo, pero no. La cama se levantó alrededor de 20 centímetros y al caer sobre el piso hizo temblar toda la casa. La familia de Roland estaba cansada de la situación. Estaban estresados, preocupados y aterrados. Para el día 8 de exorcismo, los sacerdotes decidieron trasladar a Roland a la iglesia de la Universidad San Francis Xavier para liberar a la familia de la desastrosa situación. Pero los estudiantes de la universidad que pasaban cerca a la habitación en la que acomodaron al muchacho podían escuchar gritos, llantos, ruidos de animales y otro tipo de sonidos extraños. Las sesiones de exorcismo proseguían. Roland gritaba groserías y tenía una fuerza sobrehumana difícil de controlar, a tal punto que dejó al padre Halloran con la nariz rota. El 26 de marzo, el adolescente regresó a la casa de sus tíos. Parecía que todo había quedado atrás. Tuvieron 5 días de paz. Y de repente, Roland frenéticamente empezó a escribir en papel. Me quedaré 10 días y luego me iré, pero regresaré al 4.º día. Soy el diablo en sí mismo. Asustada, la familia llamó a los sacerdotes nuevamente. Para ayudar a Roland, los sacerdotes decidieron bautizarlo bajo la fe del catolicismo. Pero camino a la ceremonia, el adolescente poseído tomó control del volante del automóvil, estando a punto de provocar un accidente automovilístico que podría matar a su familia y a sí mismo. De cualquier forma, lograron llegar a la iglesia y bautizarlo. Si bien esto redujo los síntomas, Roland seguía poseído. A inicios de abril sucede algo que sorprende a toda la familia. Sin motivo alguno, Roland ataca físicamente a su tía. Preocupados por esto, el padre Bowdern pide que el joven regrese a Maryland y que encontrará un lugar y gente para completar el exorcismo, pues los tíos y primos de la familia corren riesgo. Además, que la salud del muchacho empezaba a deteriorarse. Lastimosamente no encontró ayuda y tuvieron que regresar a San Luis. El 10 de abril, internaron al adolescente en el hospital psiquiátrico de los hermanos Alexian, que era dirigido por monjes católicos, discretos y especialistas en males mentales. Entonces, el último exorcismo comenzó. Los religiosos pusieron en la habitación una estatua del arcángel San Miguel, con la creencia que esta vez podrían derrotar al demonio. Colocaron crucifijos y medallas religiosas en el cuello del joven que parecían quemarle la piel. Mientras los sacerdotes rezaban, Roland tomó la estola de uno de los padres y lo jaló con tanta fuerza que terminó partiéndolo. Colocaron un crucifijo en la mano del joven poseído, a lo cual él gritaba de agonía. En un momento Roland empezó a levitar. Los asistentes intentaron bajarlo mientras los rezos seguían. Los padres gritaban al demonio que abandonase el cuerpo del joven, pero este solo replicaba: Él debe decir una palabra más, una insignificante palabra. Jamás me separaré de él. Él nunca dirá esa palabra. Los padres pensaban cuál sería esa palabra que liberaría al joven. Pero en un momento dado, Roland cambió nuevamente su voz a una calmada, una voz limpia. Satanás, Satanás,
Soy San Miguel, y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonen este cuerpo. En nombre de Dominus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora. El padre Bowden se da cuenta que la palabra a la que le temía el demonio es Dominus, que proviene del latín, que significa Señor, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Es después de esto que las convulsiones se vuelven más violentas, hasta que de repente los espasmos se calman, y Roland, con su voz normal, solo puede decir: Se ha ido. Se escuchó un ruido intenso en todo el edificio, como un trueno, y para todos, esa fue la señal de que todo había terminado. Años más tarde, se supo que la identidad de Roland Doe era realmente Ronald Edwin Hankler. Después del exorcismo, tuvo una vida normal. Regresó a la escuela, se mantuvo en la fe católica, se casó y tuvo 3 hijos. Fue un ingeniero que terminó trabajando más de 40 años para la NASA. Incluso participó en el programa Apolo en 1969, patentando tecnología de paneles espaciales resistentes al calor. Vivió con miedo de que la gente lo mirase de forma extraña si conocían el asunto de la posesión, especialmente después de que la película que usó su vivencia llegara a los cines a comienzos de los 70. Ronald falleció en 2020, a pocos meses de cumplir 86 años. La posesión de Roland Doe fue un caso que ha dejado huella, no solamente por servir de inspiración para la película del exorcista, sino por el debate y controversia que generó en la comunidad. ¿Las posesiones diabólicas son reales? ¿O todo esto solo se inventó para justificar el comportamiento rebelde de un adolescente? Son estos sucesos que nos cuestionan qué es real y qué tanto puede llegar a ser sobrenatural. Puedes escribirme tu sugerencia o historia al correo en pantalla. Si el video ha sido de tu agrado, apreciaría que le des like y te suscribieras al canal. Gracias.